¿Qué tal? Buenas. En este nuevo problema nos dicen de que utilizando un mortero vamos a lanzar una partícula con un ángulo de elevación de 53 grados y una velocidad inicial de 50 metros por segundo, ¿sí? Y que a la vez o al simultáneo un tanque se va a desplazar hacia la izquierda con una velocidad constante de 5 metros por segundo y que van a coincidir en la posición, es decir, van a colisionar. Cuando el mortero o la partícula que lanza el mortero caiga nuevamente al piso, tanto el tanque como el mortero van a coincidir en posición horizontal, van a colisionar. ¿Se entiende? Muy bien. Lo primero que me piden es que yo encuentre las ecuaciones que gobiernan el movimiento. ¿Está bien? Ecuaciones que gobiernan el movimiento tanto para la partícula del mortero y el tanque. Primero me voy a enfocar en el mortero. El mortero está describiendo un movimiento parabólico, ¿está bien? Es decir, un movimiento bidimensional, un movimiento tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Se entiende? Para eso primero tengo que colocar dos cosas, o tres, mejor dicho. Primero, el sistema de referencia. Siempre, por preferencia, vamos a colocarlo del lado de izquierdo, lo más izquierdo que se pueda, y lo más abajo que se pueda, en la posición que estoy colocándola aquí. Como siempre, para evitar trabajar con valores negativos, ¿se entiende? Listo. Y vamos a descomponer la velocidad inicial, estos 50 metros por segundo, en una velocidad inicial para el eje X y para el eje Y. ¿Sí? Simplemente vamos a multiplicar 50 por el coseno de 53, 30 metros por segundo. 50 por el seno de 53, 40 metros por segundo. ¿Está bien? Listo. Con estos valores de velocidades iniciales para el eje horizontal y vertical, ya puedo comenzar. Ojo, también para poder explicar las ecuaciones que gobiernan el movimiento del tanque, lo que voy a hacer es decir que la distancia inicial que separaba el sistema de referencia con el tanque era una distancia D. Es decir, comenzó desde una posición D y luego se empezó a desplazar hacia la izquierda. ¿Está bien? No se olvide. Muy bien, en este caso no hay una diferencia de tiempos porque suponemos que están saliendo al simultáneo. Apenas sale la partícula del mortero, el tanque se empieza a desplazar hacia la izquierda. ¿Está bien? Listo. Muy bien. Para el eje X vamos a tener, para el mortero, un movimiento uniforme, es decir, un movimiento de velocidad constante. Para cualquier instante de la trayectoria del mortero, vamos a tener una velocidad horizontal en el eje X de 30 metros por segundo. Esta se va a mantener invariable, ¿ya? Y ahora, si nosotros integramos, encontraríamos esta ecuación general, ¿sí? Posición final igual a posición inicial más velocidad en el eje X por el tiempo. Ojo, pero mira, como hemos colocado el sistema de referencia justo donde se encuentra el mortero, la posición inicial del mortero sería 0. Esto no se consideraría y la velocidad en el eje X ya les habría dicho que era 30 por t. Listo, entonces X es igual a 30 por t. ¿Qué más? En el eje Y voy a tener, ¿qué cosa? Un lanzamiento vertical, porque tengo una velocidad inicial, se está lanzando hacia arriba y luego está volviendo a caer. ¿Está bien? Como siempre, en todo tipo de movimientos en el eje vertical, la aceleración de la gravedad va a afectarla, ¿está bien? La aceleración en el eje Y será igual a menos 10 metros por segundo al cuadrado. Si nosotros integramos, encontraríamos esta ecuación general. Velocidad en Y, final, será igual a la velocidad inicial en el eje Y más aceleración por el tiempo. Ah, la velocidad inicial en el eje Y, ¿cuánto era? 40, ya lo habíamos encontrado con anterioridad, y la aceleración es menos 10. Listo. Aquí, si una vez que reemplacemos las condiciones iniciales del problema, vamos a encontrar las ecuaciones que gobiernan el movimiento. Listo. X igual, volvemos a integrar y encontramos ahora la ecuación de la posición. Altura final es igual a altura inicial más velocidad inicial por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Ah, pero nuevamente, como coloqué el sistema de referencia justo donde está el mortero, su altura inicial es 0, su velocidad inicial es 40 y la aceleración, que es menos 10 entre 2, será menos 5. ¿Está bien? Será altura es igual a 40 por t menos 5 por t al cuadrado. ¿Está bien? Ahora, para el tanque, ¿qué es lo que vamos a hacer? La velocidad del tanque es menos 5 metros por segundo.
¿sí? Constante porque no me dicen que hay aceleración. Ahora, ¿por qué menos 5? No se olviden que en cinemática interesa el sentido. Por lo tanto, si se está desplazando hacia la izquierda, será menos 5 metros por segundo, ¿sí? Si nosotros integramos, encontraríamos lo siguiente. Posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Ojo que le ponemos posición X porque el cuerpo solo se desplaza en el eje horizontal. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿cuál es su posición inicial? Habíamos dicho que la distancia que separaba el mortero, el sistema de referencia, ¿no? Coincide con el tanque al inicio era de ¿cuánto? Una distancia de. Bueno, entonces la posición inicial valdrá d. ¿Cuánto es la velocidad? Menos 5. Y el t lo dejamos tal cual, no le hacemos más. Ahora sí, ya tenemos la ecuación que gobierna el movimiento, ¿no? Listo. Lo primero que me están pidiendo el apartado es que nosotros encontremos la altura máxima a la que llega la partícula lanzada por el mortero. ¿Está bien? Entonces tenemos que recordar que esto se va a obtener cuando la velocidad en el eje Y sea 0. Recuerden que la velocidad en el eje horizontal no cambia, es constante y se mantiene invariable. Pero la que sí va a cambiar va a ser la velocidad en el eje Y. ¿Sí? Cuando esta velocidad sea 0, vamos a encontrarnos en la altura máxima. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, vamos a igualar la velocidad en el eje Y a 0. 0 igual a 40 menos 10 por t. Aquí está. ¿Sí? El 10t pasa al lado izquierdo como positivo. Pasamos a dividir el 10 y ¿qué obtenemos? Que el tiempo de subida, que el tiempo que se demora en llegar a su punto más alto es igual a 4 segundos. ¿Sí? No se olviden, tiempo de subida, 4 segundos. Si nosotros lo reemplazamos en la ecuación de altura, obtendremos la altura máxima. 40 por 4 menos 5 por 4 al cuadrado. Aquí lo tengo reemplazado. Será 40 por 4, 160. 5 por 16, 80. 160 menos 80, la altura máxima es de 80 metros. ¿Está bien? Ahora, también me piden encontrar el tiempo de vuelo, ¿sí? En primer lugar, tienen que saber que en un movimiento parabólico, como es un movimiento idealizado, el tiempo de subida es igual al tiempo de caída. Por lo tanto, si se demora 4 segundos en subir, se demorará también 4 segundos en caer. ¿Está bien? Muy bien, entonces yo podría decir que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida o 2 veces el tiempo de caída, que es lo mismo. Entonces, 2 por 4, que les había dicho que era el tiempo de subida, serán 8 segundos. ¿Está bien? Listo. Otra manera de encontrarlo es decir, ya mira, simplemente lo que voy a hacer es igualar la altura a 0. ¿Por qué? Porque cuando nuevamente su altura sea 0, cuando llegue nuevamente al piso, entonces encontraré el tiempo de vuelo. ¿Será cuánto? 40 por t menos 5t al cuadrado es igual a 0. ¿Está bien? Es igual a 0. Muy bien. Cuando llega nuevamente al piso. Listo. El 5t al cuadrado pasa al lado izquierdo como positivo, el 5 pasa a dividir, simplificamos una t y ¿qué nos queda? Lo mismo, el mismo resultado. Que el tiempo de vuelo es de ¿cuánto? 8 segundos. ¿Sí? El mismo resultado, dos formas de obtener el mismo. ¿Sí? La misma respuesta. Ahora, nos están pidiendo también determinar qué posición tiene cuando el tiempo es de 2 segundos. ¿De quién? Del tanque, ¿ya? Pero hay que recordar que nosotros no conocemos cuánto vale D. Ya. Lo primero que vamos a hacer es determinar el valor de D y ahora sí es recién determinar qué posición tenía a los 2 segundos. Muy bien. Para eso tengo que recordar que el tanque y la partícula lanzada por el mortero van a coincidir, ¿sí? Cuando caiga la partícula, el tanque va a colisionar. ¿Está bien? Van a colisionar. Ya, muy bien. Ojo, pero ya habíamos determinado cuánto tiempo tiene que pasar para que el tanque o la partícula lanzada por el mortero lleguen al piso o colisionen o se encuentren, ¿sí? La partícula lanzada por el mortero se demora 8 segundos en llegar nuevamente al piso. Por lo tanto, el tanque desde su posición inicial también tardará 8 segundos en encontrarse con esta partícula. Ya. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como estoy diciendo que van a coincidir en posiciones horizontales, muy bien, voy a igualar las ecuaciones. Diré, la ecuación de posición horizontal, ¿sí? Posición en el eje X,
del mortero será igual a la posición en el eje X de ¿quién? Del tanque. Voy a igualar. ¿Para cuánto? Para 8 segundos, que es lo que se demora la partícula del mortero en llegar al piso. ¿Ya? Vamos a reemplazar. Muy bien, mira. Aquí está. Será 30 multiplicado por 8 es igual a D menos 5 por 8. Vamos a multiplicar. 30 por 8 es 240, 5 por 8 es 40, 240 más 40, D vale 280 metros, ¿sí? Esa era la distancia inicial que separaba el sistema de referencia con el tanque, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, ya que conocemos cuánto vale D, mira, vamos a reemplazar el valor de. Entonces esto será X es igual a 280 menos 5 por T. ¿Está bien? Nos piden qué posición tenían a los 2 segundos. Por lo tanto diré, ya, 280 menos 5 por 2. ¿Cuánto es 5 por 2? 10. Y 280 menos 10, 270 metros. Esa es la posición en la que se encuentra para 2 segundos. Lo siguiente que nos están pidiendo es que determinemos la velocidad media para el tanque. ¿Está bien? Para el tanque. Entonces, tenemos que recordar que velocidad es un vector y rapidez es el módulo. Por lo tanto, nos están pidiendo vector velocidad media. Hay que recordar que esto se obtiene haciendo una diferencia. Diferencia y división. ¿De qué? De posición y de tiempo. ¿Sí? Posición y tiempo. Ya, mira. Será variación de la posición. Me piden para el tercer segundo. 3, posición en 3, menos posición en 2. ¿Sí? Siempre se toma el segundo anterior. Si es que te dicen esto, tercer segundo. ¿Sí? Listo. Será posición en 3 menos posición en 2 entre tiempo 3 menos 2. ¿Sí? El segundo 3 menos el segundo 2. Vamos a reemplazar. Obviamente que en la parte inferior vamos a tener 3 menos 2, 1. Ya. División entre 1, prácticamente como si fuera un número natural, no se coloca nada. ¿Ya? Posición en 3, vamos a reemplazar. Sería 280 menos 5 por, ya no por 2, sino por 3. Sería 5 por 3, 15. 280 menos 15, ¿cuánto? 265. Y como es un vector, y estoy hablando de un movimiento en el eje horizontal, ya, le pongo el vector unitario y. Ahora, ya sabíamos qué posición tenía para el segundo 2. Tenía una posición de 270. Y como es un vector, y. Vamos a hacer la resta. Sería 265 menos 270 menos 5i. ¿Te estás dando cuenta de algo? Es algo bien interesante. La velocidad media está coincidiendo con la velocidad instantánea. ¿Por qué? Porque es una regla que cuando la velocidad instantánea es constante, que es algo de lo que habíamos partido, era nuestra premisa principal, cuando la velocidad, en este caso para el tanque, es constante, entonces el vector velocidad instantánea y el vector velocidad media, ¿sí? van a coincidir, van a ser iguales. Velocidad instantánea, velocidad media, igual a menos 5pi. ¿Te das cuenta? Listo. Esto lo puedes verificar como, si tú gustas, ¿qué más es constante aquí? La aceleración, ¿en qué? En la partícula lanzada por el mortero, ¿sí? Igual, como la aceleración instantánea es constante, si tú calculas la aceleración media, también te va a salir menos 10. Haz la prueba y vas a ver que lo que te digo es verdad. ¿Está bien? Muchas gracias y nos vemos en el siguiente problema.